Bien, buenas tardes. Todos me escuchan, ¿no? Sí, Ok, sí, se escucha, doctor. entonces vamos a empezar, pues. En realidad, esta serie de capacitaciones relacionadas a lo que es cómo presentar y publicar un caso clínico tiene muchos aspectos a considerar antes del envío, ¿no? De un caso, y eso tiene que ver desde la concepción. Muchos dicen de que el caso clínico no es un trabajo de investigación, eso ya lo vamos a ver y vamos a desmentirlo, no es del todo cierto, ¿no? En realidad el caso clínico tiene su importancia dentro de la evidencia disponible dependiendo del tipo de enfermedad, condición o patología que se esté reportando. Entonces, justamente empezamos esta serie de capacitaciones con lo que es la definición de la idea, del motivo del reporte del caso clínico, ¿no? Y la importancia de identificar este motivo de reporte, porque básicamente esa sería, digamos, como la concepción de la idea de investigación, por así decirlo, ¿no? Algo muy parecido en un trabajo de investigación, la concepción de la idea de investigación. En este caso, definir la idea motivo de reporte o la importancia del reporte es la que va a marcar en definitiva el punto crítico de que este reporte de caso sea o no sea aceptado y sea o no sea publicado en este caso, ¿no? Entonces, vamos a hablar, bueno, sobre el conflicto de intereses, no, no hay nada al respecto en relación eh, a mi trabajo. Yo laboro en el Hospital 2 de Mayo y en la unidad de ensayos clínicos del Instituto de Medicina Tropical, ¿no? No tengo algún conflicto de interés al momento de reportar este tipo de exposición, que es netamente de carácter académico. Alguna información que no esté conforme a alguno de ustedes puede revisarla y también se puede corregir, ¿no? Entonces vamos a ver algunos aspectos relacionados a los mitos del reporte de caso. No es una investigación de verdad, vamos a ver eso. ¿Es caso? ¿Lo van a aceptar porque no pasa revisión por pares? Vamos a ver también qué tan cierto es. Nadie lee reportes de casos, solo importan ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ¿no? ¿Importa la imagen del caso o importa el hallazgo que habla por sí mismo y no la sustentación de lo encontrado? Pues no necesariamente es eso, ¿no? Y bueno, vamos resolviendo algunos mitos. Esta, esta clasificación es una clasificación que siempre le hemos utilizado desde pregrado, ¿no? Es una clasificación adaptada de la clasificación de diseños de investigación del doctor Alarcón, ¿no? En epidemiología, en el cual se clasifican a los tipos de estudios como primarios y secundarios y dentro de los primarios a los descriptivos y a los analíticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los estudios descriptivos y los analíticos? Básicamente los descriptivos van a, su mismo nombre lo dice, ¿no? Van a dar o describir características específicas de una, un paciente, una unidad, un individuo, un grupo de pacientes pequeños sin llegar a tener o hacer algún tipo de análisis adicional, ¿no? Aquí tenemos el reporte de casos, la serie de casos, los estudios ecológicos, ¿no? Son estudios netamente descriptivos en el cual no existen posibilidad de análisis entre diversas variables. En cambio, en los estudios analíticos, acá vamos a ver que ya podemos encontrar algunos tipos de análisis adicionales a hacer y esto va a depender del tipo de control que tengamos con alguna variable, ¿no? Aquellos estudios que no tenemos control con la variable, generalmente podemos tener un estudio en un solo punto de corte de tiempo, que serían los estudios transversales. ¿Qué quiere decir? Cojo y obtengo la información en un determinado momento y no vuelvo a recoger la información en otro punto de tiempo adicional, sino solamente en ese mismo punto de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos estudios transversales podríamos hacer una encuesta para valorar el nivel de depresión y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se hace en un solo momento. Y los estudios longitudinales tiene que haber por lo menos dos mediciones, ¿no? En el tiempo. Pero en ninguno de estos casos hay un control de la variable. En cambio, en otros tipos de diseños existen
un control parcial de la variable, como en el estudio de casos y controles y en el estudio de cohortes, ¿no? En el estudio de casos y controles podemos ver que en realidad los casos son aquellos que tienen la variable que queremos evaluar en relación a los controles, y en el caso de el estudio de cohortes tenemos una cohorte que tiene la variable exposición y otra cohorte que no la tiene, ¿no? Entonces aquí hay un cierto control de esta variable, pero cuando la variable puede manipularse, y estamos hablando de ensayos clínicos per se, ¿no? Una dosis determinada de determinado agente, antiviral, antibiótico, inmunosupresor, inmunomodulador, ¿no? Entonces miren los grafiquitos que están al costadito. Si se dan cuenta, cada uno de estos estudios que no vienen al caso para este tema, estarían representados como estos circulitos, ¿no? Circulitos que agrupan a un montón de individuos, ¿no? A un montón de individuos, y que de acuerdo al tipo de diseño y al tipo de manipulación de la variable, yo voy a poder hacer este tipo de estudio, ¿no? Y bueno, dentro de los estudios secundarios podemos juntar más de uno de estos estudios, ¿no? Y resumir todos los resultados hallados en cada uno de estos estudios, y este tipo de análisis, o bueno, ese tipo de estudios se conoce como revisiones sistemáticas, y el metaanálisis per se es la valoración, por así decirlo, matemática, ¿no? O el resumen de las medidas encontradas en cada uno de estos estudios. ¿Puede haber revisiones sistemáticas sin metaanálisis? Sí. ¿Puede haber metaanálisis sin revisión sistemática? No. Y los metaanálisis en red, que tiene que ver cuando se extrapolan resultados de diferentes estudios que no guardan relación en cuanto al componente. Eso no tiene nada que ver ahorita, solamente lo estoy mencionando. Entonces, cuando estábamos hablando anteriormente de la... Hoy no se puede regresar atrás. Cuando estábamos hablando anteriormente de que no es una investigación de verdad, pues, y que solamente importan los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas, pues, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el coronavirus, ¿no? Si hablamos o nos regresamos a unos 3 a 4 meses atrás, ¿habían metaanálisis y revisiones sistemáticas? No había, ¿no? ¿Habían ensayos clínicos? Tampoco había. Estudios de cohortes, empezaron a haber algunos que otros, ¿no? Casos y controles, tampoco había, ¿no? Estudios longitudinales recién están habiendo, ¿no? Pero si nos ponemos de enero para atrás, no teníamos nada de esto, ¿no? ¿Y qué era lo único que teníamos? En el mejor de los casos, estudios transversales, ¿no? Pero si es que no teníamos ni siquiera esto, lo único que nos quedaba era justamente el reporte de casos o la serie de casos. Entonces, cuando la evidencia disponible al momento no es suficiente y no se puede encontrar en estudios más complejos, el reporte de caso y la serie de casos vienen a ser estudios con el diseño, digamos, más óptimo para poder comunicar algo al respecto, ¿no? Entonces, justamente, la importancia del reporte de casos, la importancia de la serie de casos viene acá en saber definir el motivo del reporte y saber definir cómo está la evidencia disponible en relación al problema, motivo del reporte que yo quiero ejecutar, y de acuerdo a ello sustentar esta descripción de reporte y poder publicarla, ¿no? Entonces, el reporte de casos y la serie de casos brinda la evidencia disponible ante la ausencia o la imposibilidad de tener otros estudios de mayor jerarquía o de mayor nivel analítico, por así decirlo. Entonces, ¿nos interesa saber cómo es que se comporta la enfermedad? Sí, nos interesa saber cómo se comporta la enfermedad. ¿Nos interesa saber cuál es la evolución clínica en este paciente? Sí, también nos interesa saber de repente, ¿no? Entonces, esas características o esas cosas en particular que incluso pueden ser mucho más tomadas en cuenta debido a que es un solo paciente o dos o tres, ¿no? Pacientes, nos puede servir bastante en el contexto en el que no tengamos otra evidencia disponible al momento, ¿no? Y eso es justamente lo que ha pasado ahora con la evolución de la evidencia disponible acerca de coronavirus
enfermedad por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, es algo importante que sepan, ¿no? No es que el diseño, el metaanálisis o la revisión sistemática es el amén de todo, sino que cada uno de estos estudios se complementan dependiendo de la pregunta que nosotros vamos a responder, dependiendo de la frecuencia de la condición que estamos buscando y dependiendo de la evidencia disponible hasta ese momento. Entonces, reporte de casos y series de casos definitivamente sí están dentro de un nivel de evidencia con menor capacidad de análisis debido a que no podemos manipular las variables, pero sí como un estudio descriptivo cuenta dentro de la literatura médica, la literatura científica. Así que sí se considera una investigación per se, ¿no? Entonces, por tal motivo, el equivalente a la pregunta PICO, la pregunta de investigación, en el caso clínico, en el reporte de casos, en la serie de casos, debe ser el motivo del reporte. Entonces, así como se les pide para un trabajo de investigación pensar, repensar, recontrapensar su pregunta de investigación y con eso han hecho el 90%, acá en el reporte del caso clínico tienen que pensar, justificar y sustentar el motivo del reporte de caso. ¿Qué es lo que les han enseñado frecuentemente? Motivo de reporte de caso, infrecuente, inusual, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? Infrecuente, inusual. Y muchas veces nos dejamos guiar del infrecuente o inusual y no buscamos en realidad en la literatura y después nos encontramos con sorpresas de que sí hay regular información al respecto. Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de mencionar o de sustentar como infrecuente o inusual una condición, patología o algún problema que sea motivo de reporte. ¿Ok? Entonces, ¿no es una investigación de verdad? Mentira, ¿no? El caso lo van a aceptar porque no pasa revisión por pares, también es mentira, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo los requerimientos del PLOS Neglected Tropical Disease, ¿no? Del New England, ¿no? Y bueno, en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿no? Entonces, son criterios que están establecidos para revistas indexadas, revistas que tienen un proceso de publicación por pares, y en algunas revistas, como por ejemplo Lancet, ¿no? Se considera que puede ser reportable el caso como una correspondencia o una carta al editor. Entonces, también en aquellas revistas en las cuales la sección de caso clínico, reporte de caso, no se encuentra disponible, puede, digamos, ser aceptada como correspondencia o carta al editor. ¿Hay alguna diferencia en relación a alguno de estos aspectos? En realidad, ninguna, porque a las finales la información sigue estando disponible en una revista indexada, ¿no? Entonces depende de las prioridades que ustedes tengan para publicar en una u otra revista. Entonces, acá tenemos los motivos del reporte de un caso clínico, ¿no? Estos son los motivos. Enfermedad rara, infrecuente o poco comunicada es lo que generalmente siempre encontramos, ¿no? O siempre queremos justificar, ¿no? Que sea infrecuente o que sea raro. La presentación o la complicación inusual de la enfermedad, también se trata de buscar, ¿no? Todo lo que sea raro, todo lo que no sea usual. Pero qué tan inusual puede ser esta presentación o condición, eso es lo que tenemos que identificar adecuadamente, ¿no? Algún otro tipo de relevancia clínica que no esté dentro de estas condiciones, se tendría que valorar. El impacto de la enfermedad en la presentación de otra, ya lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Una enfermedad reportada por importancia epidemiológica, ¿no? Que tiene mucho que ver con con la penúltima, ¿no? Que si es una entidad nueva a nivel nacional, si el tratamiento o el procedimiento diagnóstico es nuevo, único, ¿no? O el tratamiento de una condición va a repercutir sobre otra, ¿no? Entonces aquí no es para hacer cherry, pero es lo que más son los reportes que he hecho y los que más me acuerdo para poder justificar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una enfermedad rara, infrecuente o poco comunicada, por ejemplo, acá, esta es una condición poco comunicada, la coexistencia de malaria y VIH, ¿no? Fue publicado en una serie de pacientes del Hospital de Iquitos, ¿no? Entonces, a nivel nacional no había evidencia disponible en relación a esta coinfección y por tal motivo ese fue el motivo de reporte,
¿no? Y por tal motivo la publicación, ¿no? Entonces, la presentación de una entidad rara, infrecuente o poco comunicada, no se comunica mucho la coexistencia de VIH y malaria, se, era un motivo de publicación, ¿no? Otro motivo de enfermedad poco comunicada era, en ese tiempo, infección por un complejo Mycobacterium avium, ¿no? Es un patógeno dentro de la familia de las micobacterias, muy parecido a la tuberculosis, que no estaba siendo reportado muy frecuentemente. Habían 2 o 3 reportes en la revista de Gastro, ¿no? Y nosotros teníamos una serie de 6 pacientes, ¿no? Que fueron, este, que, que bueno, los publicamos por esta condición, ¿no? Entonces, presentación o complicación inusual de la enfermedad, ¿no? O sea, acá son condiciones infrecuentes o poco comunicadas, ¿no? La coexistencia de estos agentes, ¿no? Acá es la presentación inusual de este tipo de manifestación clínica, ¿no? Entonces acá, ese artículo también publicado recientemente, ¿no? Vasculitis leucocitoclástica asociada a Salmonella notifi, ¿no? En paciente VIH, ¿no? Entonces, es una manifestación no usual de una manifestación clínica en el contexto de un paciente coinfectado con Salmonella y VIH, ¿no? Entonces, esta presentación o complicación inusual fue motivo de reporte y, bueno, de su publicación este año, ¿no? O también el otro es una presentación inusual de una exacerbación de la respuesta dermatológica secundaria a la sífilis, ¿no? Conocida como sífilis secundaria, ¿no? Como una manifestación de respuesta inmunológica. Quiere decir, cuando el paciente inicia su terapia antiviral, las defensas pueden mejorar tan bien que puede haber un cuadro inflamatorio muy marcado, ¿no? Y eso se conoce como síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica o IRIS, ¿no? Y bueno, esta presentación no es usual ver en los pacientes en la forma compleja dermatológica, neurológica y oftalmológica que presentó este paciente, ¿no? Entonces, también fue motivo de reporte, ¿no? Como una complicación o presentación inusual, ¿no? El impacto de la enfermedad en la presentación de otra, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es una serie de casos, esta es una serie de casos en el cual estamos sustentando, ¿no? Que generalmente la coinfección de, de VIH en histoplasmosis puede desencadenar cuadro de síndrome hemofagocítico, ¿no? Y por tal motivo, el síndrome hemofagocítico sería lo que estaría impactando en la presentación de la histoplasmosis en este tipo de pacientes con VIH, ¿no? Entonces, es una alteración inmunológica, o bueno, es una alteración de una de las condiciones que está permitiendo la exacerbación de un cuadro inflamatorio en otra, ¿no? Entonces, acá algo más nuevo y relacionado al evento actual, ¿no? Justamente aquí mencionan, ¿no? La inmunosupresión altera la presentación clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la inmunosupresión relacionada al trasplante de riñón puede afectar la presentación clínica de la infección por COVID-19, ¿no? Entonces, esto también puede ser motivo de reporte, ¿no? Entonces, estamos viendo presentación inusual, ¿no? Eh, una entidad infrecuente, ¿no? O el impacto de una enfermedad que afecta a otra, ¿no? Como en este caso, ¿no? Una enfermedad reportada por importancia epidemiológica, ¿no? Volvemos al coronavirus, ¿no? Este fue uno de los primeros hallazgos de infección neonatal por coronavirus en Wuhan, ¿no? Este, en el cual describen, ¿no? Este primer caso, ¿no? Era el primer caso a nivel mundial, entonces, por tal motivo, era una enfermedad de importancia epidemiológica, ¿no? Ahora ahí tenemos también en Latinoamérica casos parecidos, ¿no? Entonces, pero en ese momento era una enfermedad de importancia epidemiológica, ¿no? Entonces, tratamiento, procedimientos diagnósticos nuevos o únicos también. O sea, ¿ustedes creen que solamente
los ensayos clínicos justifican o sustentan un tratamiento o un procedimiento diagnóstico nuevo, en realidad no es así del todo, ¿no? Aquí les he puesto justo, este es el print de las instrucciones para autor del New England, ¿no? En el que los casos clínicos los dividen en dos tipos, ¿no? Reporte corto o problemas clínicos para resolver, ¿no? Entonces, en el caso de reporte corto, comunicación corta, dan justo este ejemplo, ¿no? Entonces, miren, en este ejemplo, el tratamiento de la deficiencia de la propia melanocortina, ¿no? Con un agonista receptor de esta, ¿no? En dos pacientes, ¿no? Entonces, acá lo que podemos ver que justamente solamente están describiendo a dos pacientes en relación a un tratamiento nuevo, a un tratamiento que no necesariamente puede ser de parte de un ensayo clínico. ¿Y esto debido a qué, doctor? A que la frecuencia de repente de la enfermedad es muy baja, pues, ¿no? Si la frecuencia de la enfermedad es muy baja, entonces no puedes hacer un ensayo clínico en el que te va a demorar años luz en encontrar un número determinado de pacientes. Entonces tu muestra se reduce y por tal motivo prácticamente basta con este reporte para justificar o sustentar de repente en cierta medida, con las limitaciones respectivas, la intervención con un medicamento de este tipo, ¿no? Igual pasó con el coronavirus, ¿no? Uno de los primeros reportes en el cual evaluaron, pero eso ya sería este, eso ya no entra dentro de casos clínicos, por eso no lo he colocado acá, ¿no? Pero también fue con una serie de casos, ¿no? En el cual se evaluaron un grupo bien pequeño, bien limitado de pacientes para ver si recibían tratamientos diferentes y de acuerdo a ellos decidió o se vio en ese estudio que había cierto efecto de una combinación de terapia inmunomoduladora que aparentemente tenía efecto antiviral, ¿no? Aunque ahora ese artículo está eh, muy en controversia, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, tratamiento o procedimiento diagnóstico no necesita un estudio de pruebas diagnósticas per se, no necesita un ensayo clínico per se, si es que en realidad el problema al que vamos a manejar es muy reducido, muy limitado, ¿no? Por tal motivo, no habría la posibilidad de llegar a completar una muestra para un ensayo clínico, ¿no? Y por tal motivo, los reportes de casos o las series de casos, como pueden darse cuenta, también pueden ser, digamos, evidencia disponible para sustentar un tratamiento o un procedimiento nuevo. Una complicación inesperada o un efecto adverso del tratamiento también, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los problemas que siempre se mencionan con el uso de los antimaláricos, ¿no? El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y bueno, aquí reportan el caso de un paciente que tuvo un efecto adverso relacionado a esto, ¿no? Entonces, de todas maneras, lo mencionan como una anécdota para poder tener en consideración el aspecto epidemiológico de la persona que se contagia, ¿no? Bueno, después también tenemos el impacto del tratamiento de una condición sobre la evolución de otra enfermedad. Entonces, tengo dos enfermedades en particular. Trato una y al tratar una puedo complicar la otra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo utilizo inmunosupresores y el paciente de repente, inmunosupresores por algún tipo de problema autoinmune y el paciente de repente tiene una tuberculosis latente? Es probable que esa tuberculosis se reactive, ¿no? Entonces puede condicionar una manifestación de esta tuberculosis. Igual pasa con algunas enfermedades no tan frecuentes, ¿no? Por ejemplo, como la enfermedad de Crohn, ¿no? En el cual se utilizan algunos tipos de terapias inmunomoduladoras, en este caso el natalizumab, ¿no? Este es uno de los primeros reportes en el cual se evidencia la aparición de una condición que no estaba previamente, ¿no? Que se conoce como se lee ahí, ¿no? Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Es una enfermedad desmielinizante que se produce a nivel encefálico, ¿no? A nivel de la sustancia blanca encefálica, ¿no? Y
y que está relacionada a un virus que es el virus JC, que es el que pueden ver acá, en rosadito, ¿no? Carga viral para JC, ¿no? Entonces, este reporte de caso, este solo paciente pudo sustentar, y esto es del New England, ¿no? Pudo sustentar el hecho de que dar una terapia inmunomoduladora para esta enfermedad de Crohn condicionó en este paciente la aparición de una enfermedad que anteriormente no estaba presente, ¿no? Y eso es lo que sustentan acá, ¿no? El impacto de un tratamiento para una enfermedad que condicionó la evolución o la aparición de otra, ¿no? Aparición de una enfermedad dependiente de un virus, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, ¿no? Producto de un tratamiento inmunomodulador en una enfermedad autoinmune no tan frecuente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, casi todo tiene que ver con algún tipo de entidad o problema no tan frecuente. Entonces, hay que tratar de buscar bien la información para justificar y sustentar este, esa aseveración, ¿no? Otro motivo es, por ejemplo, una enfermedad nueva en medio nacional o primeras notificaciones, ¿no? Entonces, el primer caso de coronavirus en Estados Unidos también fue uno de los artículos que salieron en estos últimos meses en New England, ¿no? Entonces, era una enfermedad nueva a nivel de allá, ¿no? Y fue motivo de reporte en esta revista, ¿no? Entonces, para los que quieren buscarlo y van a darse cuenta, es un reporte demasiado descriptivo de toda la historia de una enfermedad convencional por coronavirus, ¿no? Entonces, el tiempo de enfermedad, cuándo empezó, las características radiológicas, las características clínicas, ¿no? Y todo lo que se hizo por este paciente. Entonces, básicamente el motivo de este reporte fue lo novedoso o el primer reporte de coronavirus en Estados Unidos, ¿no? Imagínense que un virus, nosotros tenemos virus muy parecidos en la Amazonía que podrían reactivar, que podrían desencadenar este tipo de manifestaciones o de transmisibilidad que podrían, digamos, desencadenar brotes, endemias, ¿no? O incluso epidemias, ¿no? Solamente que generalmente estos virus no son del todo conocidos debido a que todavía la tasa de ruralización en nuestros pueblos de la Amazonía no es tan alta, ¿no? En cambio, mientras más nos adentramos a la parte de la Amazonía, en contacto con los animales silvestres y todo, ¿no? Como pasaba en esta zona de Wuhan, que había mucho consumo de animal exótico, es probable que empiecen a haber interacciones de estos virus con los humanos y que con ellos se altere la tasa de transmisibilidad y se pueda generar un nuevo brote. Entonces, imagínense si empiezan a haber ese tipo de condiciones, sería motivo de reporte también, ¿no? Entonces, ya para terminar, tips para definir la idea o motivo de reporte. Primero, verificar si es cierto el argumento motivo del reporte, ¿no? Es el primer caso a nivel nacional que estoy viendo, tengo que verificar esa información, ¿no? No, doctor, pero he buscado, ¿no? He buscado y en Google no hay, ¿no? ¿Cómo lo has buscado? Pucha, doctor, coronavirus en Perú, ¿no? Entonces, obviamente así no es la búsqueda, ¿no? Entonces hay que buscar la evidencia suficiente, ¿no? Y las fuentes, ¿no? Y las fuentes tienen que revisarse con los términos exhaustivos, ¿no? O sea, no basta con una sola palabra, sino con términos similares o términos que ayudan a la búsqueda de estos, ¿no? Entonces, para ello tenemos que revisar otros reportes, otros artículos parecidos en el cual nos dan las palabras clave y sumar esas palabras clave, sumar palabras que dentro de estas revisiones o de estos textos nos den un sinónimo muy parecido a lo que estamos buscando y con ello tener la información suficiente, ¿no? Entonces,
en realidad la evidencia es insuficiente para un solo caso, se tendría que evaluar cada uno de esos casos, porque dice, sí, doctor, porque yo busqué y habían 2, 3 artículos publicados sobre esto, ¿no? Entonces vas y buscas y los artículos son del 90, del 80, cuando todavía no era muy conocida la enfermedad, ¿no? Y ahorita ya hasta ensayos clínicos o estudios observacionales más grandes existen, ¿no? Entonces, eso es importante también valorar. ¿Qué fuentes revisé para garantizar si es infrecuente o si fue el primer caso, ¿no? Entonces, como les vuelvo a mencionar, revisar nuevamente sus buscadores bibliográficos, ¿no? Por lo menos una buena búsqueda en Medline, en PubMed, ¿no? Los que tienen acceso a Embase también, ¿no? Buscar. Y lo otro, Scopus, ¿no? También. Y buscar con palabras clave, ¿no? No contentarse con una sola palabra, ¿no? O a veces colocan la palabra en español y obviamente no sale mucha información, ¿no? Pero si la colocan en inglés es más probable que salga. Entonces, ver la palabra en inglés, los sinónimos en inglés, las siglas en inglés, ¿no? Y sumar todo eso, ¿no? Entonces, se suma con el conector O. En inglés sería OR, ¿no? Si colocan I, les va a salir menos información, así que eso sí hay que tener cuidado. El I es para diferenciar, por ejemplo, cuando estamos hablando, vamos a ver líneas arriba, por ejemplo, yo quiero buscar, ¿no? Malaria y VIH, ¿no? Entonces, en este caso yo sí podría colocar AND, ¿no? Malaria and HIV, ¿no? O MAC and HIV, ¿no? Entonces, o todos los criterios de búsqueda para HIV, AIDS o SIDA, y todos los criterios de búsqueda para Mycobacterium no tuberculoso, para Mycobacterium avium, ¿no? Igual acá, ¿no? De la misma manera acá, ¿no? Podría colocar Iris, ¿no? And HIV AIDS, ¿no? Podría colocarlo, ¿no? Entonces, el conector AND me puede me puede ayudar en la búsqueda específica de la condición de coinfección que yo quiero buscar o de copresentación que yo quiero buscar. En esos casos, el conector I me ayuda bastante. Y el conector O me ayuda para ver si es que se me ha perdido alguna otra cosa en particular. Entonces, cuando estoy buscando lo mismo, utilizo OR. Y cuando estoy buscando algo específico, utilizo I, ¿no? O AND. Entonces, realizar la búsqueda de información similar utilizando otros términos que sirven para identificar el mismo problema, ¿no? COVID, ¿no? Ustedes lo van a encontrar, COVID-19, COVID es coronavirus disease 19, ¿no? Y el SARS-CoV-2 es el término que se ha acuñado al virus, ¿no? Entonces, se puede colocar ambas cosas, ¿no? Bartonella, si ustedes colocan Bartonella sola, por ejemplo, es probable que solamente encuentren o más encuentren Bartonellas no baciliformes, ¿no? Bartonella henselae, que hay mucho en la literatura, ¿no? Entonces acá definir, ¿no? Bartonella es bacilliformis, aquí me confundí. O enfermedad de Carrión, ¿no? Enfermedad de Carrión es el término que está anexado, ¿no? Y bueno, lo siguiente es contrastar con casos similares, ¿no? Si creo que es un buen motivo de reporte, veo los casos que son similares y no solamente veo los casos similares y lo copio, sino de esos casos similares, ¿qué demás aporta mi caso clínico, ¿no? Entonces, lo que tengo que tratar es de, no que se parezca el caso clínico a los otros casos ya reportados, sino lo que tengo que hacer es que mi caso clínico, ¿qué más aporta a diferencia de estos casos ya reportados anteriormente? ¿No? Entonces, la idea es tratar de darle algo nuevo, dar mayor innovación al motivo del reporte para que en base a ello tenga mayor justificación la publicación en una revista científica. Los tips para realizar un reporte exitoso, esto ya lo van a mencionar en las siguientes clases, ¿no? Solamente les estoy dando aspectos generales, una pincelada, ¿no? Tener el motivo del reporte definido. Entonces, esto es importante. Así como en un trabajo de investigación, la pregunta pico es el 90% de su trabajo, el motivo de reporte es el 90% de su caso clínico. Si tienen claro el motivo de reporte, no, hay forma de que lo expliquen el motivo de reporte en una sola oración, no hay forma de que
no puedan sustentar ese motivo de reporte, entonces quiere decir de que están preparados para terminar de hacer el reporte de caso. Aunque no lo crean, esta idea es prácticamente el armazón de todo el reporte de caso. El resto es añadidura, ¿no? Revisar la revista y los reportes similares de esa revista donde piensan enviar, eso es muy importante porque si bien en esta serie de capacitaciones se va a trabajar con una guía con una estructura de casos clínicos, en realidad cada revista tiene una estructura que varía en ciertos aspectos, ¿no? En algunos casos no hay introducción y de frente se va al caso y después la discusión. En otros incluso hay una descripción y después hay preguntas y respuestas, ¿no? Entonces son diferentes las presentaciones de casos dependiendo del tipo de revista. Entonces lo importante es revisar la revista y los reportes similares de esta revista en la que se piensa enviar, ¿no? Y los reportes similares actualizados, ¿no? Porque generalmente hasta en esto varía mucho la revista, ¿no? A veces me ha pasado que he revisado un reporte justo de la misma condición que quería reportar, lo veo y cuando lo mando a la revista me dicen, esto ya no estamos aceptando, ¿no? Entonces, eso es importante ver, ¿no? Los últimos reportes. Pueden haber variaciones en las políticas editoriales, ¿no? Lo otro, leer y seguir las instrucciones de autor, simplificar el contenido en relación al motivo de reporte. Nuevamente, ¿no? El motivo de reporte es lo que prácticamente va a ser el armazón y la justificación total para poder armar el caso clínico, ¿no? Entonces, eso es importante. Y después de ello, practicar la redacción del reporte, generalmente todo es con práctica, ¿no? Todo es con práctica, todo tiene mucho que ver el hecho de ensayo-error, ¿no? Aquí no hay tips específicos para decir, ya, con esto ya estás presto para, sino que se va aprendiendo en el camino, ¿no? Y en realidad, si lo rechazan, intentar con la opción 2, 3, 4, y no perder la fe, ¿no? Y si ya, pues ya están en la opción 3 o 4, hay que reevaluar el motivo de reporte. De repente el motivo de reporte no está, digamos, no es tan justificado para la revista que uno piensa mandar o de repente no está justificado como motivo de reporte, ¿no? Bien, con eso hemos terminado esta primera capacitación. Me da mucho gusto de todos los que están participando, ¿no? Ahora que estamos en tiempos muy particulares, ¿no? Al menos se puede hacer eso. Y bueno, cualquier duda, consulta, voy a ver el chat para que me la digan y de acuerdo a eso vamos hablando, unas cuantas preguntas y nada, pues muchas gracias.